Vamos a hablar ahora del futuro de la economía, más aún cuando tenemos un nuevo ministro en el sector. ¿Cuánto se puede avanzar y cuáles son las perspectivas, Paola, para este 2024? Así es, tenemos acá a nuestro invitado Teodoro Crisólogo, él es analista senior del IP, el Instituto Peruano de Economía. Sí, ¿No? buenas noches. ¿Cuál es la situación de la economía peruana actualmente 2024? Estamos en febrero. A ver, hoy el Instituto Nacional de Estadística e Informática dio las cifras finales de PBI del 2023 y confirman que claramente el año pasado fue un año para el olvido en materia económica. No solamente hemos registrado una caída de 0.55%, que vendría a ser el peor retroceso de la economía desde 1990, sino que también por segundo año consecutivo hemos crecido por debajo del promedio de la región. 2022 crecimos por debajo del promedio, 2023 nuevamente, 2023 por ejemplo países como México, Brasil están creciendo alrededor de 3%, Colombia ha superado el 0.6% apenitas, Chile está cayendo 0.2% y nosotros venimos después de todo esto, ¿no? Cayendo 0.6%. Y eso en realidad también es de alguna manera lo que más ha preocupado respecto al 2023, ¿no? Esto implica en cuanto a consumo que la gente ha consumido menos, ha comprado menos. Sí, básicamente lo que explica el deterioro de la actividad económica el año pasado, digamos, han sido los múltiples choques que hemos experimentado, ¿no? Primero el lado climático, ¿no? El lado climático ha afectado claramente a la agricultura. La agricultura emplea casi el 25% de la población a nivel nacional. Y también tenemos los efectos que ha tenido sobre la pesca y la manufactura primaria, ¿no? Hay que recordar que se suspendió la primera temporada de anchoveta. Claro. Eso ocasionó una fuerte caída del sector durante la primera mitad del año pasado. Y después también tenemos los choques de la conflictividad social, Claro, de inicios del 2023. Y no solamente genera, digamos, efectos en ese momento, nada más, sino que también repercute a través del canal de la confianza, ¿no? Un episodio de alta conflictividad afectó fuertemente las expectativas y la confianza tanto de empresas como consumidores, y por eso es que a lo largo del 2023 hemos visto una persistente caída de los sectores vinculados a la inversión, como por ejemplo la construcción, la manufactura no primaria, ¿no? Vinculada por ejemplo al procesamiento de la maquinaria y equipo, insumos intermedios, bienes de consumo, ¿no? Y además también hemos visto el debilitamiento de los sectores vinculados al consumo, ¿no? Digamos, comercio, servicios, afectadísimos claramente por un entorno en el que no se están creando los empleos necesarios para que la población pueda sostener su capacidad adquisitiva, ¿no? Y el tema minero, porque generalmente siempre nosotros tenemos mucho, es un país rico pues en minerales. ¿Cómo nos encontramos? El sector minero, de hecho, fue el rubro que más creció el año pasado, ¿no? Tenemos un crecimiento de alrededor del 9.5%, explicado en buena parte por la consolidación de las operaciones de Quellaveco que inició operaciones a fines del 2022, ¿no? Digamos, eso ha hecho de que la producción de cobre llegue a un récord de alrededor de 2.700.000 toneladas métricas el año pasado. Nos hemos seguido posicionando como el segundo país con mayor producción de cobre a nivel global, y eso ha evitado que la economía pueda caer más en el 2023, ¿no? De hecho, nosotros estimamos que la economía hubiera caído alrededor de 1.4% en el 2023 si no hubiera sido por el impulso fuerte que ha dado la minería. Y ahora con la nueva gestión del ministro justamente que ingresa, que es un hombre vinculado totalmente a la minería y al sector agrario, Rómulo Mucho ha anunciado incluso inversiones por 5.000 millones de dólares en su primer contacto que ha tenido. Esto sumado al primer paquete de destrave que se anunció en Perumín, ¿cuánto puede aportar justamente al crecimiento? Sí, bueno, el MINEM tiene, digamos, una meta así de alrededor de 5.200, 5.400 millones de dólares para el sector minero este año. Y de hecho, digamos, que se pueda engatillar un nuevo ciclo de inversiones sería una muy buena noticia en realidad para las perspectivas de la inversión privada en el país, ¿no? Hay que recordar que la inversión privada ha cerrado el 2023 acumulando una caída muy, pero muy fuerte. Díaz María, que pareciera va a ser la niña de los ojos del nuevo ministro, ¿cuánto aporta, cuánto ayuda, cuánto mueve, tío? Bueno, son 1.400 millones de dólares de inversión, digamos, que se tenían previstos o se tienen previstos para ese proyecto, y claramente podría generar un efecto bastante dinamizador en la zona sur del país, ¿no? ¿Y cuál va a ser el efecto de ahora el megapuerto de Chancay? Bueno, este año, bueno, a fin de año quieren empezar, por lo menos inaugurar una primera parte, ¿no? Un primer Sí, tramo. este año deberían culminar las obras, ¿no? De uno de los puertos, digamos, que podría posicionar al Perú como uno de los hubs portuarios más importantes a nivel de América Latina, ¿no? Y claramente las potencialidades que se abren ahí, bien guiadas, bien planificadas, bien organizadas, en conjunto con un liderazgo público-privado, podrían evidentemente, digamos, generar un nuevo polo de desarrollo, digamos, en esta zona del país, ¿no? Ajá, correcto, pero eso va a significar que se va a dinamizar todo Chancay, porque ya inclusive el precio del metro cuadrado ha subido
Sí, se ha elevado significativamente por las expectativas de todo el movimiento que va a generar ahí, ¿no? Digamos, se está pensando en poder tratar de acercar nuevas industrias, ¿no? Y todo el efecto dinamizador que genera, por ejemplo, sobre la creación de nuevos proveedores alrededor, digamos, del puerto, Más ¿no? trabajo para varios. Exactamente, ese era mi punto, ¿no? De que una vez que se gatilla todo ese círculo virtuoso, tienes inversión, empleo, consumo, ¿no? Y todo, digamos, eso retroalimenta el hecho de que la zona en la que va a operar el puerto de Chancay, digamos, va a verse significativamente beneficiada. No, y además, por ejemplo, lo que estaban comentando, que por ejemplo ayer hablamos con el gobernador de Lambayeque y hablaba que no solamente Chancay, también ellos están en Puerto Eten. Quieren poder hacer a través de Olmos y claro, darle un gran corredor desde Cajamarca, darle esa fuerza también para poder sacar los productos que tienen minerales y demás. Exactamente, ese es el efecto dinamizador de un ciclo de inversiones, ¿no? O sea, cuando comienzas con un gran megaproyecto, ya comienzas, digamos, con las inversiones conexas que te permitirían aprovechar mejor el potencial que se le abren a los negocios, ¿no? Negocios agrícolas, negocios mineros, negocios orientados, por ejemplo, también a la internacionalización de bastantes productos que tenemos en esas zonas del país, ¿no? Toda la zona norte se podría ver beneficiada, digamos, por otro puerto más. Y así sucesivamente, si podemos hablarlo, digamos, con todo el resto de áreas con las que se conectaría el puerto, ¿no? Ahora, con la producción de cobre, ¿cuánto, digamos, conviene? Hay quienes hablan de una alianza incluso con Chile para tener ese dominio mundial y la posibilidad también de que en este APEC China y otros países puedan también incrementar la adquisición o la compra de este material y de otros minerales. Hay una tendencia global ahora, digamos, a una mayor demanda de metales que van a ser protagonistas de la transición energética hacia energías más verdes, ¿no? Claro. Entonces ahí el Perú tiene, digamos, la significativa oportunidad de volverse uno de los jugadores, digamos, estratégicos, de uno de los jugadores más protagónicos dentro de todo ese mercado, ¿no? Digamos, ser uno de los principales proveedores de todos los países que van a estar, digamos, interesados en construir plantas solares, plantas eólicas, baterías también, digamos, para nuevos vehículos eléctricos y cosas por el estilo, ¿no? Toda esa potencialidad, digamos, es el tren que no se nos debería ir. Ya, hemos hablado de grandes proyectos, de las empresas grandes, pero hablemos de las microempresas y del peruano de a pie. El año pasado ha subido todo y se ha visto afectado, por supuesto, por los sueldos no han subido, la economía y ahora cuesta mucho más cualquier alimento. Sí, claramente los números que estamos hablando de PBI y todo lo demás se le traduce, digamos, al ciudadano de pie a través de lo que pasa en el empleo, ¿no? Y lo que hemos visto en el mercado laboral el año pasado es de que alrededor de 157.000 peruanos a nivel nacional han perdido su trabajo. Esa es la mayor pérdida de empleos que ha registrado el país en las últimas 2 décadas, si es que no consideramos la pandemia. Qué pena. ¿No? Entonces, digamos, tenemos esa situación grave en la cual, digamos, han perdido empleos. Los pocos empleos que se han generado, digamos, han sido empleos muy precarios, ¿no? Digamos, el tema del recurseo que recurrentemente tienen que, digamos, acudir o de lo que se tienen que valer las personas para poder sostener sus ingresos o sostener en general, digamos, la capacidad de los hogares para poder llegar a fin de mes, ¿no? Y en ese contexto es el problema de que no se terminan de recuperar los ingresos de las familias, ¿no? Digamos, un peruano promedio todavía tiene niveles de ingreso de alrededor de 6% por debajo de lo que tenía antes de la pandemia. Y aquí te estoy hablando en realidad de una pérdida mensual de poder adquisitivo de alrededor de 190, 200 soles mensuales. ¿No? Entonces son, digamos, un poco las muestras, ¿no? Un poco las repercusiones que tenemos en un clima de poco dinamismo de la economía, ¿no? Pero sin embargo, las cifras que se dan para este año son importantes. El BCR, el Ministerio de Economía hablan ya de perspectivas de un crecimiento que podría llegar incluso al 3%. Ustedes tienen una observación, 1.90 aproximadamente, sí, es lo que proyectan. Exactamente, un crecimiento del PBI de 1.9%, pero afortunadamente lo que ha venido ocurriendo a inicio del 2024 es que el balance de riesgos que monitoramos desde el IPE se ha tornado menos adverso de lo que anticipábamos a fines del año pasado. ¿Por qué? Porque las anomalías climáticas que, digamos, han disminuido, se han normalizado hacia niveles que anticipan un fenómeno del Niño de intensidad débil, ¿no? Y eso evidentemente va a recuperar o se debería traducir gradualmente en una mejora de las expectativas del sector privado para invertir. La inversión te genera empleo y con el empleo se puede, digamos, recuperar la capacidad adquisitiva de las familias para poder seguir consumiendo más,
¿no? Digamos, recuperar los niveles de capacidad adquisitiva y los niveles de consumo que tenían, digamos, antes de todo este entorno de recesión, ¿no? Y entonces todo este clima claramente se debería traducir en una revisión al alza de nuestra proyección de crecimiento, ¿no? Cuando los economistas hablan de recesión y que estamos camino a la expansión, como fue la última declaración del ex ministro de Economía, Alex Contreras, ¿cómo se interpreta eso? ¿Qué significa expansión? Estamos saliendo gradualmente de la recesión porque, digamos, cuando comencemos a ver ya tasas positivas, después de 4 trimestres de caídas consecutivas, ya te da ciertos indicios de que hay, digamos, algunos motores que se están reactivando, algunas actividades que se están reactivando, que están ganando mayor dinamismo y que evidentemente eso va a ayudar a la economía de salir de su ciclo recesivo y más bien comenzar a entrar en un ciclo ya más expansivo, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en enero del 2024, ¿no? Los indicadores que tenemos disponibles, ya disponibles, nos muestran, por ejemplo, que la inversión en construcción habría registrado un crecimiento de alrededor de 15%, ¿no? En enero. Estas son cifras preliminares, claramente, todavía falta confirmar, pero hay buenos indicios, digamos, de que las cosas están ganando mayor dinamismo en el inicio del año. También la demanda de electricidad de los sectores vinculados a la inversión han registrado su mayor avance desde julio del 2022, ¿no? Entonces, estás viendo estos indicios, ¿no? En que claramente, digamos, luego de 4 trimestres de caídas consecutivas, tener, digamos, indicios de algo positivo ya te comienza a jalar las expectativas, ¿no? Te comienza, digamos, a crear condiciones para tal vez una recuperación un poquito más rápida de lo que se estaba anticipando este año. No, claro, y además, ¿cómo va a ir el dólar, por ejemplo? Que se ha mantenido, no me acuerdo, este es 80, pero ha bajado. Y eso tú sabes que depende también mucho, vas a un punto para cambiar todo. El BCR ha hecho su trabajo, como siempre, muy bien, pero ¿cuál es la expectativa? Sí, la expectativa ahorita del dólar está principalmente dominada por lo que ocurra con la política monetaria de los bancos centrales de economías avanzadas. Okay. No, es decir, digamos, antes había la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos comience a bajar sus tasas en marzo. Ahora se ha postergado todo eso hacia junio, julio, sí, ¿no? Entonces, claramente esperan tasas más altas por más tiempo. Eso hace que los dólares se mantengan afuera y eso presiona al alza el tipo de cambio en países como el nuestro, ¿no? Entonces, digamos, mientras todavía no comiencen, ¿no?, a hablarse ya decididamente de bajadas de tasa en Estados Unidos, lo más probable es que sigamos teniendo presiones al alza en el tipo de cambio como la que hemos experimentado en las últimas semanas, que ha pasado rápidamente, ¿no? De menos de 3.60, menos de 3.70, perdón, ha llegado casi a 3.90, ¿no?, en la última semana, ¿no? Claro, y además es que hay problemas en el Medio Oriente, Estados Unidos, campaña electoral. Todo eso va a una gran influencia en cuanto al tema del Japón costo. acaba de entrar en recesión, no se lo esperaba el mercado, también los mercados, digamos, han estado un poco turbulentos el día de hoy. Europa. Hay mayor aversión al riesgo en este contexto, ¿no? Europa, como mencionas también, y las perspectivas también un poco todavía sombrías, ¿no? En el caso de China, que todavía no termina de recuperar, ¿no?, en su sector inmobiliario, ¿no?, y el gasto del sector privado, también evidentemente son riesgos que podrían, digamos, gatillar una mayor aversión al riesgo y eso deriva, ¿no?, en subidas del tipo del cambio, ¿no? Juan Arista es el nuevo ministro de Economía. Arista, sí. Ha sido ministro por 5 días durante la gestión de Merino, pero viene ya un trabajo en el sector de economía de muchos años, ¿no? Es bastante conocido, en realidad, claro, en el MEF, ¿no? En el MEF es bastante conocido, digamos, ha trabajado como parte de la alta dirección durante bastante tiempo, ¿no? Y digamos de que es un profesional con una trayectoria técnica y política que probablemente, digamos, le va a venir bien al MEF en este contexto, ¿no? ¿Hacia dónde podría trabajar por la experiencia que tiene él? ¿Qué sectores podría impulsar? Mira, hay 3 aspectos clave que en realidad el MEF enfrenta actualmente, ¿no? El primero de ellos es consolidar la recuperación de la actividad económica, ¿no? Y eso pasa por revertir la debilidad de la inversión privada que ha tenido durante el 2022 y 2023. Recuperar todo eso. Recuperar todo eso. Afortunadamente estamos viendo algunos indicios de mejora, pero para que esta mejora se afiance necesitamos de más anuncios, como lo ocurrió el día de hoy con Reposición Antamina, ¿no? Claro, anuncios, Antamina, ¿no?, de que 2.000 millones de dólares que se van a comenzar a ejecutar ya este año, ¿no? Y así sucesivamente. El segundo reto tiene que ver con las finanzas públicas, ¿no? El año pasado el gobierno incumplió la regla de déficit fiscal de 2.4% del PBI y eso, digamos, le pone cuesta arriba un poco las cosas para este año, ¿no? Nosotros en el MEF en el Instituto Peruano de Economía estamos estimando que la recaudación tenía que incrementarse alrededor de 18.000 millones de soles este año para poder cumplir con la regla de déficit fiscal de 2% del PBI en el 2024. Entonces, digamos, este es un reto bastante grande que evidentemente también supone que va a tener que contener todas las iniciativas de gasto que vienen del Congreso o las iniciativas, digamos, también de beneficios tributarios. En pocas palabras, menos bonos.
en general, digamos, van a haber menos espacio para el crecimiento del gasto público, ¿no? Sí. Buena parte del incremento contemplado en el gasto público este año está, digamos, concentrado en partidas bien rígidas de gasto, ¿no? Prácticamente todo el aumento del gasto público este año debería estar en salarios. Lamentablemente así ha sido programado y así ha sido aprobado la ley de presupuesto el año pasado. Son casi 10.000 millones de soles en aumento de remuneraciones que se va a generar este año y eso resta, digamos, recursos a otras funciones, ¿no? Es verdad. Resta, digamos, recursos para la inversión pública y obviamente también supone que vas a tener que recaudar más. Y el tercer reto, solo para terminar esa parte, tiene que ver con la agenda de mediano plazo. Nosotros estábamos antes, a inicios de la década pasada, hablando de que el Perú podía crecer a tasa de 6%. Ahora nuestra máxima capacidad de crecimiento es alrededor de 2.5%. ¿No? Entonces, es clarísimo que con estas tasas no podemos crear empleos de calidad Claro. y no podemos reducir la pobreza. ¿No? Entonces, digamos, baja capacidad de crecimiento también tiene que ser, digamos, una prioridad del Ministerio de Economía y tienen las herramientas para hacerlo, ¿no? Digamos, bien haría, digamos, en retomar el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, Claro. que fue aprobado en el 2019 y que, digamos, todavía tiene un lento avance de ejecución. Y además también el trabajo de las mesas ejecutivas, ¿no? El trabajo de las mesas ejecutivas para resolver cualquier cuello de botella que esté trabando grandes inversiones en sectores tipo la agroexportación, el turismo, la minería, textil y demás, ¿no? Perfecto. Teodoro Crisólogo, muchas gracias por estar esta noche aquí en TV Gracias a Perú. ustedes por la invitación. Muy amable. Vamos a una pausa. Así es, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de la coyuntura de Lambayeque. Vamos a con Roger Santa Cruz, politólogo de Lambayeque. Bueno, hay varios puntos de que hablar de ese departamento de nuestro país. Volvemos. Sin más volvemos.